A ver, pensemos en esto. ¿Por qué el sueño de la casa propia parece cada vez más lejano? ¿O por qué las noticias económicas hablan más de la bolsa que del empleo real? Bueno, detrás de todo esto hay una fuerza enorme, una que está redibujando el mundo en silencio. Se llama financiarización. Y en este análisis vamos a desarmarla, pieza por pieza, para entender qué es y por qué nos afecta tanto. Para entender esta fuerza tan compleja, vamos a seguir un mapa con 6 paradas esenciales. Primero, vamos a definir qué es eso del dominio financiero. Luego, veremos cómo pone en jaque la soberanía de los países y cuál es su costo social. Después, conectaremos todo esto con el llamado ocaso de Occidente y el nuevo reto de un mundo multipolar, para terminar con la pregunta del millón. ¿Qué significa todo esto para el futuro de la democracia? Perfecto, vamos al primer punto, el dominio financiero. Y es que para entender su impacto, primero tenemos que tener clarísimo de qué estamos hablando. Yo sé, financiarización suena a una de esas palabras súper técnicas, casi para asustar. Pero créanme, es el corazón de todo lo que vamos a ver. Así que vamos a definirla de una forma muy sencilla. Ojo, que esto es mucho más que solo bancos haciéndose más grandes. Es un cambio total en el ADN del capitalismo. Es ese momento en que la economía deja de darle prioridad a fabricar cosas o a dar servicios y se obsesiona con una sola cosa: hacer dinero a partir del dinero mismo. Esta tabla es como una radiografía de esa transformación. Nos muestra los síntomas en la economía real. Y fíjense en el último punto, el de las empresas. Hay un dato que es brutal. Cuando los activos financieros de una empresa que produce cosas, piensen en una automotriz, superan apenas el 5.82% de su balance, su negocio principal empieza a resentirse. Es la prueba de cómo la lógica de la especulación puede literalmente comerse a la economía productiva. Ahora que entendemos la lógica económica, la siguiente pregunta es inevitable. Si el poder financiero crece tanto, ¿qué pasa con el poder político? Bueno, aquí es donde la soberanía de las naciones empieza a tambalear. La pregunta que se plantea acá es fundamental. ¿Cómo puede un país tomar sus propias decisiones cuando hay fuerzas financieras globales que parecen tener más poder que sus propios gobiernos? El punto clave que vemos aquí es que las decisiones políticas ya no las toman solo los gobiernos que elegimos. Ahora existe como un poder en las sombras, agencias de calificación de riesgo, que no eligió nadie, que actúan como jueces de las economías. Y peor aún, las reglas del juego permiten que un país pueda ser demandado en tribunales de Nueva York por fondos de inversión, los famosos fondos buitres, como si fuera una empresa cualquiera. Pero todo esto no es solo teoría económica y política abstracta. En el fondo, tiene un costo humano inmenso, que se mide en la vida real de la gente. Entonces, ¿cómo se traduce todo esto al día a día? ¿Cuáles son los efectos concretos en la vida de la gente común y corriente? Esta simple frase es ¡wow! Es que captura a la perfección una de las transformaciones más brutales. Lo que antes era un pilar de estabilidad para las familias, ahora es un campo de juego para la especulación internacional. Y este número, 44%, lo ilustra de forma perfecta. En ciudades como Toronto se ha comprobado que los grandes fondos de inversión cobran alquileres hasta un 44% más caros que el promedio local. Y no porque las casas sean de lujo, no, es porque su único objetivo es maximizar la ganancia para sus inversores, sin importar el costo social. Los efectos se van extendiendo como una mancha de aceite. Transforman todo, desde los salarios hasta la jubilación y la salud. Básicamente, fracturan ese contrato social que prometía que cada generación viviría mejor que la anterior. Pero ¿por qué está pasando esto justo ahora y a una escala tan masiva? Para entenderlo, tenemos que abrir el zoom, ver el contexto geopolítico. Esto no es una coincidencia, es un síntoma del fin de una era. La respuesta, curiosamente, la podemos encontrar en una teoría histórica sobre cómo ascienden y caen las grandes potencias. Según la teoría de Giovanni Arrighi, la financiarización es como el otoño de una gran potencia. Es ese estallido final, brillante de riqueza financiera, que en realidad esconde que la economía productiva, el árbol, ya se está secando. Ocurre cuando el capital ya no encuentra ganancias en la industria y escapa hacia la especulación.
Pero claro, mientras Occidente vive su otoño financiero, el resto del mundo no se ha quedado de brazos cruzados. Está surgiendo una respuesta directa, un desafío multipolar. La pregunta es si hay una alternativa que de verdad funcione. Y la respuesta es que un grupo de naciones, ya cansadas de que su soberanía dependa de reglas puestas por otros, está construyendo activamente un sistema financiero paralelo. Pensemos, por ejemplo, en el sistema SWIFT, la red que mueve casi todo el dinero del mundo. Se ha utilizado como un arma política. Y claro, para muchos países, que te puedan desconectar del sistema es una amenaza existencial. Y eso ha creado un incentivo potentísimo para construir su propia salida de emergencia. Y esto no es solo una idea, ¿eh? Es un proyecto en plena marcha. Están construyendo todo un ecosistema, un banco de desarrollo para financiar proyectos sin las condiciones del FMI, plataformas como Enbridge para comerciar con monedas digitales sin pasar por el dólar, y un sistema como BRICS-Pay para ser la alternativa a SWIFT. El objetivo es muy claro, recuperar la autonomía económica. Todo esto nos lleva, como si fuera un embudo, a nuestra última y quizás más importante pregunta. Estamos yendo de cabeza hacia una encrucijada histórica con dos salidas posibles, y son muy diferentes. Frente a nosotros hay dos caminos. Por un lado, un futuro de fragmentación y caos, con bloques financieros peleándose entre sí y un riesgo de conflicto cada vez más alto. Por otro, la posibilidad de una multipolaridad cooperativa, donde se renegocie el orden global y se respete la soberanía. La decisión que se tome entre estos dos futuros va a definir el siglo XXI. Al final de todo, la lucha es entre la voluntad de la gente y la lógica de los mercados, y nos deja con una reflexión final. Si las decisiones que dan forma a nuestras vidas deben tomarse en las urnas o en las bolsas de valores. La respuesta a esa pregunta, sin duda, determinará el futuro.